Este miércoles y mañana jueves se presenta en el Cine Christine 21, en el marco del Festival de Cine Peruano de París, la película La Última Noticia del realizador uruguayo Alejandro Legaspi, en la que aborda la guerra de Sendero Luminoso a principios de los 80 desde un pequeño pueblo andino y a través de un periodista radiofónico que se ve atrapado por la polarización del conflicto. Y precisamente para hablarnos de esta película y de su trayectoria en el mundo del cine, Alejandro Legaspi ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, la amabilidad es tuya por la invitación. Es un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Montevideo, en la capital uruguaya, en 1948, pero que la dictadura de tu país te llevó al exilio junto a tu mujer. Cuéntanos cuáles fueron las razones de ese exilio. ¿Te sentías amenazado, quizás? Bueno, sí. Habíamos formado en Uruguay en esa época, junto con otros cineastas, un grupo de cine. ¿Sí? Se llamaba la Cinemateca del Tercer Mundo, donde estaba Mario Handler, ¿sí? distintos cineastas y distintos intelectuales, todos un poco alrededor de un semanario famoso que fue el semanario Marcha en Uruguay en esos años. El asunto es que, claro, en la medida que la dictadura apareció y empezó la violencia, es decir, la Cinemateca empezó a hacer películas que no le gustaron a la dictadura. Y poco a poco se fue cerrando ese círculo, no solamente con los cineastas, sino con la gente de teatro, es decir, con todo el mundo en general. Entonces empezó la gran diáspora de los uruguayos, en que todo el mundo, bueno, o te ibas o ibas preso, no habían otras posibilidades. Y en ese momento, bueno, sí, la Cinemateca, sí, nos fuimos todos para distintos países, unos fueron a Suecia, otros fueron a Venezuela, y yo opté por el Perú junto con un grupo. ¿Cuáles fueron las razones, Alejandro Legaspi, de elegir Perú, precisamente? La razón fue muy sencilla. Mi ex esposa en esos momentos tenía un pasaporte peruano. Eso facilitó las cosas. Eso fue una, y la otra fue que en ese momento se creaba en el Perú una ley de cine. Curiosamente, en el Perú también había una dictadura, pero a diferencia de las otras, era una dictadura de izquierda. Que le gustaba el cine. Que le gustaba el cine, y entonces, en vez de combatirlo, lo propiciaba. Y allí vas a empezar a hacer cine, te vas a Nicaragua, donde vas a ser testigo de la Revolución Sandinista. Vas a hacer un documental, ¿no? Creo. Fui a hacer un documental, fui invitado en realidad por el sandinismo para hacer un documental sobre la guerra, ¿sí? En plena guerra. Y formamos distintos grupos, era un colectivo latinoamericano. Unos entraban por el norte, otros por el sur, cada uno con su cámara a hacer este documental. Y nada, estuvimos 2 meses durante toda la guerra, hasta que se terminó. Era un trabajo arriesgado, ¿no? Era un trabajo de mucho... te da mucho miedo. ¿Estuviste en situaciones...? Todo el tiempo, todos los días arriesgabas el pellejo. Yo llegué a Lima cuando terminó la guerra, y si en casa alguien golpeaba la puerta, yo agachaba la cabeza. Terrible. Sí. O sea que las bombas de Sendero Luminoso no te digamos que demasiado, estaban más o menos acostumbrado. Poco tiempo después empezó lo de Sendero Luminoso en Lima, y ahí en ese momento también trabajé como corresponsal un tiempo para la televisión suiza. Justo de vuelta de Nicaragua me contabas que fundas el Grupo Chasqui, un grupo de realizadores. ¿Con qué intenciones fundasteis ese grupo? Bueno, un poco a partir de esto que te contaba, de que se creó esta ley de cine, sí, un grupo de cineastas, había un suizo, un peruano, un uruguayo, era un grupo de 5 o 6 personas que formamos, sí, con la idea de que teníamos el amor por el cine y además ciertas preocupaciones temáticas y sociales que nos unían. Entonces dijimos, ya, juntemos esfuerzos y formemos este grupo. Y ahí salió todo. Volviendo a La Última Noticia, la película que presentas en el Festival Peruano de París, de cine peruano aquí en París, es cierto que la idea nace de una historia real, de un tal Jaime Ayala que desapareció hace más de 30 años ya. En realidad fue
el punto de inicio de una historia que después, es decir, el personaje dejó de ser Jaime Ayala y se transformó en Alonso, el personaje nuestro, un poco aquello que decía ahora, que citábamos recién a Vargas Llosa, es decir, la verdad de las mentiras. ¿Sí? Es decir, un poco es a partir de una verdad, es decir, tú vas construyendo tu historia y bueno, y se transforma ya en la tuya. Ayala deja de ser Ayala. Eso fue un poco, pero sí es cierto, Ayala fue el punto de partida de esta ¿Cómo historia. viviste, Alejandro, esos años de guerra, de una guerra larvada y muy violenta en Perú? Fue muy duro, ¿eh? Fue una guerra muy dura porque además Sendero Luminoso fue un caso absolutamente distinto al que estábamos acostumbrados. Sí, es decir, a la Revolución Cubana, al Che Guevara, inclusive a Nicaragua, a los Tupamaros en Uruguay. No, una guerra de Sendero fue muy cruel en esa guerra. Y la respuesta del ejército fue igualmente cruel. Y entonces sí, claro, se formó una situación muy violenta en el Perú, es decir, con muchos muertos y con dramas de bombas y muertos y secuestros y niños muertos. Y sí, una guerra muy dura que empezó en la sierra, en un pequeño pueblito de la sierra, y después se fue trasladando al resto del país. ¿El hecho de ser uruguayo quizás te protegió de alguna manera? ¿O te sentiste implicado también en la guerra? No, sí, la verdad que en la medida que ya hacía unos años que vivía en el Perú, no, sentí como un peruano más, ¿no? Es cierto que tenía, es decir, políticamente estaba acostumbrado, tanto en Uruguay como luego en Nicaragua, pero sí, es decir, uno se siente Implicado, por supuesto. implicado totalmente. Sí. El periodista que protagoniza tu película, Alonso, de que nos hablabas, tiene un programa musical en una pequeña radio local, en un pueblecito de una ciudad, una pequeña ciudad Sí, una pequeña andina. ciudad. Al verlo sentimos que tienes un cierto amor por la radio, ¿no? ¿Me equivoco? Tengo un gran amor por los periodistas, ¿eh? Y me gusta mucho esa idea del periodista de pueblo, es decir, ese periodista pequeñito que tiene su radio, que quiere que todo el mundo lo conoce. Y entonces, claro, es cierto, él tenía un programa de música, porque claro, no había noticias en el pueblo, más allá de que se perdió una vaca en no sé dónde, es decir, no había noticias. Pero cuando empieza esta guerra, empiezan las noticias, y este chico siente la necesidad de crear un noticiero local y no recibir las noticias que rebotaban de Lima y que volvían al lugar. Entonces convence al dueño de la radio de crear un noticiero. Y ahí es que se empieza a meter en líos. Precisamente Serios. un pequeño periodista de provincias es la víctima ideal de la polarización, de un conflicto, ¿no? Se encuentra entre dos fuegos. Sí, hay dos personajes que son claves, que es el periodista y el maestro. En un pueblo pequeño, el periodista es el que todo el mundo escucha y conoce y conversa y le manda noticias escritas o le cuenta que sucedió tal cosa. Es decir, es como un cura, ¿eh? El que todo el mundo le confiesa sus dramas y sus penas para que los lleve adelante. Y por otro lado, el maestro, porque Sendero Luminoso atacó mucho a los maestros. Es decir, esa era su fuente de reclusión, eran jóvenes. Y entonces, es decir, iban a los colegios y se llevaban chicos. A la sierra Se los llevaban a la sierra para adiestrarlos y no sé cuánto. Precisamente el personaje del maestro no es de derechas, es un señor con ideas de izquierda. Ahí viene la gran confusión que se dio en un comienzo en la izquierda en el Perú. Es decir, la izquierda que originalmente propone una lucha armada, es decir, ¿no? Es decir, vio con buenos ojos en un comienzo, o por lo menos mucha gente de izquierda vio con buenos ojos Sendero Luminoso, hasta que empiezan a ver realmente cómo es Sendero Luminoso, y ahí está la confusión de este personaje, ¿no? Que en un comienzo ve con simpatía, inclusive se pelea
con el periodista, y poco a poco se da cuenta de la gravedad del asunto. Por cierto, ese maestro, ese profesor de secundaria está interpretado por Julián Legaspi, tu hijo, quien desarrolla además una excelente carrera como actor allí en Perú. ¿Cómo ha sido ese trabajo con tu hijo? ¿Es difícil o al revés hay una complicidad natural que se crea? Yo siempre bromeo de que lo puse a Julián como actor porque es mi única posibilidad de que me obedezca todo el tiempo. No, fuera de broma, fue muy lindo porque en el fondo, es decir, un director lo que necesita, en muchos casos, por lo menos en mi caso, es tener, es decir, conocer mucho al actor. Es decir, saber cuáles son sus debilidades, cuáles son sus habilidades. Y, decir, y claro, es decir, con Julián lo vi crecer como persona y lo vi crecer como actor. Y entonces, claro, me resultó muy fácil trabajar con él, claro. Perú está desde hace 10 años en plena expansión económica, el turismo, la increíble gastronomía peruana. Ese confort material no está haciendo que los jóvenes olviden lo que pasó en los 80, esa guerra terrible. Sí, es decir, el tema, hay permanentemente, es decir, un enfrentamiento entre las personas que dicen que no se debe olvidar, ¿sí? Que hay que tratar de recordar, decir lo que nos sucedió, sobre todo los jóvenes que no lo vivieron. Esto transcurrió hace más de 20 años. Y los que opinan de que mejor no. Es decir, mejor hay que pasar la página, dejar eso atrás. El problema es que yo creo que para pasar la página hay que leerla. Es decir, hay que saber qué nos pasó para que eso pues no vuelva, para saber, porque es cíclico. Es decir, permanentemente, es decir, tropezamos con la misma piedra si no sabemos dónde está, ¿no? Hay heridas que son difíciles de cicatrizar. Esa es otra. Es decir, el otro tema es que, claro, las heridas están, a veces uno dice, han pasado 20 años, en realidad no es mucho, ¿sí? Es cercano, pero es necesario, digo, se siguen haciendo películas sobre la guerra española, se siguen haciendo películas sobre la esclavitud en Estados Unidos, han tenido un presidente negro, es decir, se siguen haciendo películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es necesario contar esas historias. Precisamente tu película la cierras con una frase del poeta uruguayo Eduardo Galeano. La única manera de que la historia no se repita es manteniéndola viva. Ese es el secreto, mantener vivo el recuerdo, a pesar de que duela a veces. Sí, precisamente. Es decir, es muy importante saber qué nos pasó para que eso no se repita. Y además es un pequeño homenaje a Eduardo, a quien, es decir, quería mucho y conozco y fui amigo, y es un gran escritor y una gran persona, ¿no? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el cine Christine 21, aquí en París, para las proyecciones de La Última Noticia, película del realizador uruguayo Alejandro Legaspi. Alejandro, y si quieres volver a escuchar íntegramente este programa o incluso verlo en vídeo, porque hoy la radio se puede ver, lo puedes hacer en las redes sociales, en Twitter, Facebook, en YouTube y sobre todo también en nuestra página web RFI en español. Y sobre todo permíteme también dar las gracias a Adrien Chanty, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de que todo saliese bien en el terreno técnico de esta emisión. Gracias, Adrián. Una sola aclaración. Nací en Uruguay, soy uruguayo, pero además tengo doble nacionalidad. Soy también peruano. Hace 40 años que vivo en el Perú y tengo las dos nacionalidades y los dos amores. Julián Legaspi es peruano, ya tu hijo. Julián es peruano, claro. En fin, gracias de nuevo, Alejandro, y mucho éxito aquí en París con tu película. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias.